¿Qué hacen ahora Estados Unidos, Israel, Irán y Pakistán? La guerra continúa y hoy veremos cómo sigue, cuáles son los daños, cuáles son los logros y por qué existe el riesgo de que Pakistán se involucre en esta guerra debido a los tratados de alianza que tiene. Para más información, sigan viendo. Por ahora, los estadounidenses e israelíes continúan bombardeando y están bombardeando todo el país. Por supuesto, se están enfocando principalmente en Teherán porque Teherán es el centro del poder. Cuando vemos estas imágenes, realmente podemos ver que hay muchos lugares aquí que ya han sido alcanzados. Aquí vemos el antes y después de un edificio gubernamental alcanzado. Varios otros complejos antes y después de ser alcanzados. Si quieren pueden pausar el video, acercar la imagen o puedo acercarla yo. En todo caso, los estadounidenses y los israelíes están causando un gran caos en Irán y provocando daños graves. Incluso tenemos imágenes donde parece que están bombardeando en alfombra barrios civiles enteros, pero esas imágenes no están confirmadas y son más o menos propaganda iraní que dice y muestra lo despiadados que son los estadounidenses. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo en que los estadounidenses y los israelíes actúan de manera despiadada porque realmente están bombardeando barrios civiles, bombardean lugares donde vive la gente y eso es porque atacan a altos funcionarios, atacan a generales, atacan a altos representantes de la Guardia Revolucionaria y por supuesto ellos viven en zonas residenciales, sus familias viven en zonas residenciales. Asimismo, esos ataques están dirigidos a científicos de alto rango de Irán que forman parte del programa nuclear. Por lo tanto, sí, están matando a civiles y están matando a civiles en grandes cantidades porque Irán y Estados Unidos actúan, como dije, de manera despiadada. Su objetivo no es cometer actos de terror, su objetivo no es asustar a la población, su objetivo no es causar bajas civiles. Las causan porque, sin mucha consideración por las bajas civiles, eliminan a los representantes clave de ese régimen, eliminan a los científicos clave, eliminan a los comandantes clave. Sí, los objetivos estratégicos y tácticos están por encima de las vidas de los civiles. Además de eliminar a generales y otros, lamentablemente también a civiles, ahora buscan destruir principalmente los almacenes de municiones. Principalmente almacenes y fábricas de misiles subterráneas o en superficie. En cuanto a los misiles como tal, su cantidad comenzó a disminuir drásticamente después de que Israel y Estados Unidos empezaron a atacar estos almacenes. La cantidad de misiles que Irán es capaz de lanzar básicamente ha disminuido explosivamente, exponencialmente. Cada día es la mitad y la mitad. Así que esto es realmente un gran éxito para los Estados Unidos, que están paralizando la capacidad de Irán de disparar misiles a su alrededor. Por supuesto, existe la posibilidad de que Irán haya dejado de lanzar misiles porque decidió primero saturar la defensa antiaérea del mundo árabe, de los estadounidenses y de Israel, más o menos con drones, que están esperando a que gasten su defensa antiaérea en los drones y solo después enviar los misiles. Sin embargo, como al inicio lanzaron muchos misiles y después dejaron de hacerlo, y considerando que Israel y Estados Unidos destruyen sus almacenes y producción, es más probable que ya no tengan tantos misiles. Además de que los estadounidenses e israelíes están bombardeando lugares civiles y almacenes de armas, también están bombardeando la frontera con Irán y con Irak, porque aquí es donde se concentran los kurdos, la resistencia kurda. ¿Por qué los kurdos lucharon contra el Estado Islámico y por supuesto contra sus propios enemigos, también por su propio Estado y por todos? Así que lucharon en territorio iraquí. En este momento en Irak, la cosa está más o menos perdida, ya no hay por qué luchar ahí, ya es relativamente así. Y esos combatientes que lucharon en territorio iraquí ahora se han reunido y van a luchar en territorio iraní. Y eso es algo que los estadounidenses apoyan.
La CIA colabora con los estadounidenses en este proceso y, como resultado, no solo suministran armas a los kurdos, sino que también atacan los puestos avanzados de los soldados iraníes que vigilan el paso entre la frontera iraquí e iraní para que esos combatientes kurdos puedan entrar en territorio iraní. Aquí somos testigos de que los estadounidenses más o menos apoyan el surgimiento de una guerra civil, o al menos las tendencias separatistas de los kurdos en el norte de Irán. Pero en cuanto a la tendencia separatista de los kurdos en el norte de Irán, eso es problemático porque no solo tienen problemas con su existencia los iraníes o el gobierno iraní que iría en su contra, sino que probablemente también lo haría Turquía, por ejemplo. Ese es el problema de los kurdos como tal, que hay varios países que absolutamente no quieren un estado kurdo independiente. Así que si ahora los kurdos se levantaran contra el gobierno iraní, podríamos ver que los turcos empiecen a bombardearlos y así ayudar al gobierno iraní. Ese es el problema. El destino de los kurdos es triste y seguramente buscarán otra vez su propio estado, aunque siento que Occidente los traicionará de nuevo. Sin embargo, además de que Occidente bombardea civiles, ayuda a los kurdos, quiere volver a aprovecharse de los kurdos y además de que bombardeamos, por supuesto, también los silos de misiles, también bombardeamos y destruimos la marina de Irán. Se destruyeron o dañaron gravemente 17 barcos. Incluso los submarinos torpedearon barcos. Tenemos imágenes de un submarino destruyendo un barco iraní que parecen de la Segunda Guerra Mundial. Si conocen esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, donde ven el periscopio asomando sobre las olas que se mueven así, y luego una enorme explosión que hace que el barco se levante y se parta en dos, pues exactamente esas son las imágenes que tenemos ahora de los estadounidenses, quienes grabaron, nos enviaron y publicaron información sobre cómo están destruyendo la marina iraní. ¿Por qué es importante para estadounidenses e Israel destruir la marina iraní? Porque así los portaaviones estarán a salvo. Los portaaviones de Estados Unidos estaban a salvo. Y además la marina iraní puede ser utilizada y ha sido utilizada para abastecer a Hezbollah o Hamas. Y por supuesto, es algo que ayuda a Irán a proyectar su influencia incluso fuera de su propio territorio. Así que por esa razón el objetivo de toda esa operación no es solo el programa nuclear, no solo los misiles y los portadores, sino también la marina. Porque eso simplemente le permite a Irán proyectar su poder en su entorno más allá de sus fronteras. Porque cuando hablamos de cómo Irán ataca más allá de sus fronteras y en su entorno, podemos hablar, por ejemplo, de que lanzó un misil contra Turquía. Turquía derribó ese misil, así que efectivamente fue atacada la OTAN, fue atacado un país de la OTAN, pero hasta ahora no parece que Turquía haya solicitado ninguna conversación. Conversaciones sobre activar el artículo 4 o 5 parecen que las resolverán ellos, así que no estamos obligados. Pero además de eso también fueron atacadas otras partes. Por ejemplo, en Medio Oriente, en Riad, atacaron la central de la CIA de Estados Unidos. También hay ataques en otros países. Están siendo atacadas principalmente las rutas petroleras. Fueron atacados los petroleros estadounidenses en el Golfo Pérsico, lo cual siento que por supuesto el objetivo era destruir estos petroleros de alguna manera, impedir su navegación e inutilizar el petróleo, entre otras cosas. El objetivo principal era lo que ya mencionamos aquí varias veces. ¿Y cuál es el arma principal de Irán? Es el precio del petróleo. Si ves cómo está evolucionando el precio del petróleo en este momento, simplemente está subiendo, está volando, está subiendo mucho. Si hubieras comprado petróleo hace semanas y lo vendieras ahora, serían inversionistas de criptomonedas, unos genios. Es una gran revalorización del petróleo, cerca del 40% en menos de un mes. Eso ha estado subiendo desde el inicio de la invasión. Cuando estaba en 64 subió hasta 77 y seguimos subiendo. Es difícil decir dónde se va a detener. En cualquier caso, el precio del petróleo sigue subiendo y esa es un arma que Irán puede usar. Por el alto precio del petróleo,
Los contribuyentes estadounidenses que compran gasolina se quejarán porque subirá de precio. Nosotros nos vamos a quejar porque la gasolina se va a encarecer. Toda Europa se va a quejar porque la gasolina se les va a encarecer. Y nos vamos a quejar principalmente porque la gasolina se está encareciendo. Nuestro objetivo, o el de Estados Unidos, es una tontería. Y es provocar una guerra civil en Irán. Y prácticamente no hay objetivos reales ahí que valga la pena defender, por los que valga la pena pagar de alguna manera. Porque realmente esos objetivos son una miseria, esos objetivos son más o menos insignificantes. Por lo tanto, por supuesto, el precio del petróleo, el alto precio del petróleo y todas las molestias relacionadas con eso son un precio demasiado alto. En las próximas semanas veremos cómo surge ese sentimiento. Vamos a destruir Irán y salvar al pueblo iraní. Así que aquí tenemos gasolina cara, y en Medio Oriente están bombardeando a la gente, porque los estadounidenses quieren provocar una guerra civil y simplemente destruir cosas. Ese sentimiento empezará a cambiar. Y contra la intervención estadounidense en Irán habrá cada vez más gente, incluso aquellos que al principio estaban de acuerdo. Sí, el pueblo iraní ahora tiene la oportunidad de obtener su libertad. Entonces verán que el pueblo iraní no tiene gran oportunidad y esto causa más problemas que éxitos. Y tendrán problemas con eso. De igual manera, no solo va a subir el precio del petróleo, no solo va a subir el precio de la gasolina, pero también está subiendo el precio del gas. Ahora, por supuesto, el precio del gas ha bajado un poco, pero como pueden ver, el gas prácticamente se disparó brutalmente. Cuando lo ves así en ese gráfico corto parece más extremo de lo que es, pero si lo ponemos por ejemplo en un gráfico de 5 años, en el gráfico de 5 años no se ve tan grave. Porque aquí por supuesto tenemos el precio del gas después de que los rusos empezaron a hacer sus bromas. Es solo un aumento de precios que no será agradable. Igual, por cierto, si vemos la evolución del precio del petróleo desde una perspectiva de 5 años, ahora no está en un máximo histórico ni nada por el estilo. Pero simplemente está subiendo, por eso estamos al nivel del año 2024, no es agradable, simplemente va a seguir encareciéndose. Eso se reflejará en nuestra capacidad económica para actuar. Y eso va a ayudar a Rusia a ganar dinero, simplemente va a ser desagradable, va a ser perjudicial geopolíticamente. Es algo que simplemente va a perjudicar a Europa y por eso nos vamos a quejar, vamos a tener problemas. Cada vez menos personas apoyarán la intervención de Estados Unidos en Irán. Al hablar de apoyo a la intervención estadounidense en Irán, vale decir que también pueden apoyar este contenido usando los códigos QR. Pero sobre todo es bueno mencionar que teóricamente la intervención podría ser apoyada por los pakistaníes con su mera existencia en estos lugares. Porque Pakistán, digamos, está amenazando con que podría involucrarse en la guerra con Irán. Aquí tengo que tranquilizarlos un poco o darles un respiro. Si Pakistán se involucrara en esa guerra con Irán, no se uniría a Irán sino contra él porque Irán ataca a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita y Pakistán son aliados. Si Irán continuara atacando a Arabia Saudita como lo hizo antes, los centros de la CIA en Arabia Saudita, entonces Pakistán podría verse obligado a reaccionar, podría verse obligado a lanzar ataques aéreos, por ejemplo, unirse a eso. Así que en ese sentido, si Pakistán se uniera a esa guerra, en realidad se uniría del lado de Occidente, Estados Unidos e Israel, por esos tratados de alianza. Pero al mismo tiempo Pakistán dice que no le gustaría hacerlo. También dice que gracias a él, el número de misiles que volaron hacia Arabia Saudita fue mínimo. Sin ese tratado de alianza, muchos más misiles volarían hacia Arabia Saudita. Y al mismo tiempo Pakistán no lo dice, pero lo sabemos. Pakistán tiene una gran motivación. Amenazar retóricamente, presumir, decir lo importante que es. Pero realmente comprometer algo, ahí habría un gran problema. Ahí habría un gran problema por esa razón. Que en Pakistán muchísima gente está del lado de Irán. Porque mucha gente ahí profesa la rama iraní del Islam. Por lo tanto, si Pakistán fuera a la guerra contra Irán,
Eso se encontraría con una resistencia brutal de la población local. Lo vimos, por ejemplo, en imágenes cuando los pakistaníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Pakistán por ese ataque. Ese caos se vería en las calles, pero a mayor escala. Si Pakistán bombardeara Irán, Pakistán está amenazando. Dice que podría haberse involucrado. Dice que tiene ese tratado de alianza con Arabia Saudita. Pero una verdadera implicación, una participación real. Eso afectaría mucho a Pakistán y tendría graves consecuencias, sobre todo en sus calles. De todos modos, es importante mencionarlo, que en este momento realmente se deja de hablar de derrocar al régimen iraní. Eso fue propaganda difundida por los estadounidenses al principio para justificar su intervención. Derrocar un régimen ya no es el tema principal, lo importante es destruir el programa nuclear y eliminar la capacidad de Irán para lanzar misiles contra Europa e Israel, así que destruir sus misiles. Y destrucción de la marina iraní. En otras palabras, es simplemente una proyección de fuerza y un ataque preventivo contra Irán. No tiene, digamos, ninguna idea noble sobre la libertad del pueblo iraní. Eso fue pura propaganda destinada a justificarlo ante la gente que tiene esa creencia en difundir la democracia por la fuerza y cosas así. Esto es necesario decirlo. Y en este momento realmente hay una gran posibilidad de que el régimen iraní simplemente se mantenga, que los estadounidenses finalmente serán expulsados o se rendirán porque los costos de la guerra serán demasiado altos y que Irán seguirá como lo ha hecho hasta ahora. Solo que estará significativamente debilitado. ¿Sí? Entonces, así que esta es la situación actual. Además, tenemos información de que Irán está lanzando una gran cantidad de drones en lugar de misiles, lo que satura la defensa antiaérea, ya sea de los portaaviones estadounidenses o de los aliados estadounidenses en Medio Oriente. Así que esa es otra cosa que es problemática. Así que sí, hay muchos aspectos que nos dicen que Irán no se rinde, que Irán es un oponente problemático, que Irán puede hacer esto muy costoso y muy molesto, y que esta guerra no terminará exactamente como soñamos o como soñaron aquellos que apoyan esta guerra. Eso es todo. Apoyen el contenido, vean los streams y sigan viendo. Ahora veremos otro país afectado por la guerra, ya que su enemigo se fortaleció. Ucrania, que lleva 4 años en guerra con Rusia. Eso es todo. Cuídense. Adiós.